Saludamos al ingeniero José Villavicencio. Él es el presidente de la UGT y el día de hoy vamos a entrevistarle en calidad de representante de varias organizaciones sociales que intentan lograr una revocatoria de mandato del presidente de Ecuador, acogiéndose al artículo 105 de la Constitución y el Código de la Democracia. Quisiéramos conocer quiénes están detrás de esta iniciativa, cuáles son las organizaciones sociales que conforman este frente, ingeniero Villavicencio. Gracias, buenos días. Sí, las distintas organizaciones sindicales y sociales como la Ecuadunari, la FENOCIN, la CEDOCU, la UGT, el Frente Popular, entre otras, hemos solicitado obviamente al Consejo Nacional Electoral en base de lo que nos establece la Constitución en el artículo 1, donde establece que la soberanía radica en el pueblo, lo que nos dice el artículo 61, los numerales 1, 2, 3, y sobre todo el 6 referente a la revocatoria, hemos solicitado al Consejo Nacional Electoral que nos entregue los formularios y hemos argumentado de manera jurídica, de manera técnica, económica, social y política el por qué las distintas organizaciones estamos solicitando este derecho que tenemos las y los ecuatorianos. Eh, Hay una serie de condiciones que tienen que cumplirse para sacar adelante esta posibilidad, entre otras cosas, el que haya transcurrido al menos el primer año del periodo de la autoridad, en este caso el presidente de la República, la presentación formal, fundamentada ante el Consejo Nacional Electoral, además de obtener la aprobación de formularios para la recolección de firmas, reunir el 12% del padrón electoral nacional, además de superar la verificación de firmas. ¿En qué punto andan ustedes en esta hoja de ruta? Sí, muy bien usted lo ha señalado, Gustavo. Luego de que el presidente el 24 de mayo dio su primer informe del primer año de su segunda gestión, obviamente los ecuatorianos teníamos el derecho de solicitar la revocatoria. El segundo paso era obviamente de que el Consejo Nacional Electoral certifique el plan de gobierno presentado por el gobierno. El tercero, obviamente, ya solicitar de manera argumentada el pedido de formularios. En el caso de las organizaciones sindicales y sociales, hemos entregado formalmente el 23 de junio al Consejo Nacional Electoral para que proceda a entregar los formularios. Y entonces estamos en ese proceso. Se le cumpliría la próxima semana al Consejo Nacional Electoral este plazo y aspiramos de que de manera democrática, de manera legal y sobre todo garantizando el derecho que tenemos los ecuatorianos, como establece la Constitución y el mismo Código de la Democracia, proceda a entregar los formularios y se entendería que luego de eso el Consejo Nacional Electoral entregaría el plazo de 180 días para recoger el 12% de las firmas del padrón electoral, que vendrían a ser más o menos 2 millones de firmas. Posterior a eso, entregar y el Consejo a verificar y seguir el curso correspondiente. Así que hemos dicho que el Consejo Nacional Electoral tiene la potestad de demostrar en la práctica que ha dejado de ser operador político del gobierno y entregar los formularios. ¿Cuál es la motivación central que les lleva para promover esta revocatoria de mandato en contra del presidente Noboa? Se ha demostrado en el primer año de gobierno que no ha cumplido lo que ofreció en campaña. Únicamente ha cumplido un 15% del primer año de gobierno. Y en ese sentido son varios ejes que nos lleva a las organizaciones sindicales y sociales a solicitar la revocatoria. Ejemplos. Una necesidad de los ecuatorianos es el tema del empleo. Más del 60% está en condiciones precarias. El 58% de esa persona que está en condiciones de trabajador tiene que subsistir con menos de $200 al mes. Segundo, el tema de salud.
No ha querido el gobierno declarar la salud en emergencia cuando las personas se mueren dentro y fuera de los hospitales, de los centros de salud, porque no hay medicina. Tercero, está el tema de la seguridad. 9.216 homicidios en el tema del 2025 y esto no ha parado, continúa. El otro aspecto tiene que ver con el tema de la educación. Hay un déficit de maestros, de más de 64.000 maestros en el país y el 80% más o menos de la infraestructura educativa está en condiciones precarias. Entonces, una situación muy crítica, muy compleja. Si le sumamos a esto que el gobierno no ha cumplido con lo que establece la ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sobre todo en su reforma al artículo 28, que establece que el gobierno debería haber iniciado pagando la deuda histórica que bordea los 30.000 millones de dólares desde el 2025, establecer por lo menos un 10% y no ha puesto un solo centavo en el presupuesto, como tampoco puso un solo centavo para el tema de las pensiones, del seguro de salud, perdón. Entonces, hay un incumplimiento objetivo por parte el binomio Noboa Pinto de su plan de gobierno que no ha resuelto para las y los ecuatorianos. En todo caso, ¿qué consideraciones han hecho ustedes sobre esa respuesta de la ministra de Gobierno que ha sostenido que la revocatoria es una acción política y oportunista, promovida, ha dicho, por sectores que buscan desestabilizar, boicotear al país y la gobernabilidad? Bueno, esos son los argumentos que siempre ha presentado el gobierno. Sin embargo, primero es un derecho constitucional. Si el gobierno dice que está haciendo las cosas bien, que tiene respaldo de las y los ecuatorianos, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? Porque al final del día, Gustavo y ecuatorianos, va a ser el soberano, va a ser el pueblo que se pronuncie si es que está de acuerdo que el gobierno se vaya a su casa o termine su periodo. Entonces, ¿cuál es el temor del gobierno? ¿A qué le teme? Si se dice que está haciendo las cosas bien y que se tiene el respaldo. Entonces, obviamente, es un tema sobre todo constitucional. Segundo, ¿Cómo? Sí, adelante. segundo, nosotros estamos demostrando los incumplimientos del gobierno. Y eso no es desestabilizar, eso no es atacar, sino demostrar en la práctica que no ha cumplido conforme el mismo pueblo ecuatoriano viene demandando. ¿Cómo responde usted a quienes sostienen que esta revocatoria es eso, desestabilización política antes que control democrático? Mire, cuando la democracia está en riesgo dentro de un Estado constitucional de derechos y de justicia social, hay que aplicar todos los elementos. Nosotros hemos dicho muy claro, Gustavo, tampoco es ni el principio ni el fin. Es parte de un instrumento constitucional, legal que tenemos los pueblos. Y por eso hemos dicho, vamos al tema de la revocatoria. Pero también hemos planteado que hay un proceso unitario de establecer una plataforma única y sin renunciar al derecho a la resistencia y a la protesta social frente a lo que está pasando en el país. Entonces, si es un derecho constitucional, ¿por qué les asusta? ¿Por qué temen? Entonces tienen que dejar que el pueblo se pronuncie. Ese es el respeto a la democracia. Ese es el respeto a pensar distinto. Ese es el respeto a elegir y ser elegidos y el derecho a la participación. Entonces, obviamente, no tienen que tener temor ni plantear que quieren desestabilizar. No, no. Es una decisión correcta, adecuada, que el soberano va a decidir. Hay otra solicitud de otro grupo que paralelamente ha solicitado lo mismo. ¿Están ustedes interrelacionados en este afán, coordinados, o son iniciativas totalmente diferentes? ¿Y cuál ha sido la respuesta a esta otra iniciativa que entendemos en principio ha sido negada? Bueno, entiendo de que no se ha entregado todavía los formularios. Están anunciando una acción para este día, sábado, y obviamente lo que nosotros venimos demandando y exigiendo es que el Consejo Nacional Electoral actúe en derecho,
Obviamente hay dos posibilidades, Gustavo, de que el Consejo dé paso o también de negar. Y si es que se niega, desconociendo los derechos que tiene el pueblo y sobre todo las argumentaciones que hemos presentado, sería lamentable, porque eso se estaría ratificando de que quien debería garantizar el derecho a la democracia y al derecho a la participación sigue dependiendo del gobierno de turno. Y eso sería gravísimo en un Estado constitucional de derechos y de justicia social. ¿Qué tan complejo es el cumplir con el marco legal actual de la revocatoria? ¿En qué medida, en otras palabras, se dificulta el ejercicio de este derecho ciudadano? Cuando no hay seguridad jurídica en el país y cuando las instituciones que deben garantizarlo están al servicio del gobierno de turno, es muy complejo. Entonces, este, este derecho y este beneficio que tenemos los ciudadanos. Entonces, toca remar contra la marea cuando esto sucede. Sin embargo, ese es el reto que hemos asumido las organizaciones sindicales y sociales y lo vamos a continuar haciendo. Conseguir aproximadamente 2 millones de firmas no es tarea fácil. ¿Qué estructura organizativa y territorial tienen para sostener una campaña de esta magnitud? ¿Y cómo miran ustedes los reflejos de esa otra iniciativa de Ellas Unidos que consiguieron las firmas? Me parece que en esa instancia eran 600 a 700 mil, pero que luego fueron anuladas. Sí, ese es el reto. La UGT cuenta con organizaciones sindicales en todo el país, con 10 federaciones provinciales, que obviamente hemos asumido esta responsabilidad, que no es una declaratoria política o no, como quieren hacerlo ver algunos sectores. No, no. Cuando nosotros hemos dicho vamos a la revocatoria es a cumplir los procesos y obviamente estamos seguros de que si el Consejo Nacional Electoral entrega los formularios en el menor tiempo posible, entregaremos obviamente las firmas que por ley tenemos que hacerlo. Y hemos dicho, haremos una minga, un proceso unitario. Nos sentaremos en las calles y plazas del país para pedir a la gente que firme. Y si es que eso ocurre, nos toca también este, ser testigos y sobre todo cuidadores de que el Consejo Nacional Electoral no anule las firmas como ha sido su práctica. Así que no es un tema sencillo, pero obviamente tenemos que hacerlo porque es un derecho y una responsabilidad que hemos asumido. Usted señalaba ciertos incumplimientos que habría tenido el presidente de la República. ¿Los han convertido ya ustedes a argumentos jurídicos que pasen pruebas, que pasen filtros antes de ser presentado ante el CNE? Por supuesto que sí, nosotros hemos hecho un documento con personal que conoce el tema económico, el tema social, el tema jurídico. Y lo otro está ahí, Gustavo, los acuerdos que firmó con el Fondo Monetario Internacional, que lamentablemente en este tiempo, que ya va de 3 años el gobierno, l- ha establecido una política de preferencia pagar la deuda con el fondo, con las multilaterales, en vez de resolver las necesidades de las y los ecuatorianos. Y ahí están los compromisos, las imposiciones firmadas por el actual gobierno. Eso no es invento de nadie, están en los documentos que son públicos. Entonces, obviamente, antes de presentar ese documento, ha tenido una revisión, un estudio por todas las personas que obviamente conocen o conocemos las particularidades y el incumplimiento del gobierno, que está a la vista, que el pueblo ecuatoriano es testigo que lamentablemente no ha resuelto. ¿Cuánto tiene esta iniciativa de demanda social? ¿Cuánto de acción política o de acción partidista? Mire, cuando hablamos desde la organización sindical y social, estamos seguros que más del 70% de ecuatorianos quiere la revocatoria. Quiere la revocatoria porque sabe que el gobierno no
ha cumplido. Y hemos dicho claramente, Gustavo, aquí no escondemos nada. Nosotros decimos las cosas transparentemente. Al gobierno hay que derrotarlo en las calles y en las urnas. Por eso es que tampoco hemos renunciado al derecho a la resistencia y a la protesta social que nos asiste la Constitución. Y por eso ratificamos. No es ni el inicio ni el fin el tema de la revocatoria. Sin embargo, es un elemento constitucional, legal, político, como se lo quiera llamar, que tenemos los pueblos y hay que ejecutarlo cuando hay cumplimiento del plan de este gobierno de quien sea que esté en la presidencia. ¿Qué grado de confianza tienen ustedes en el CNE como organismo independiente? O sea, como dicen en nuestro pueblo, por las prácticas los conoceréis. Y claro, no hay confianza en el Consejo Nacional Electoral, porque el órgano que debería garantizar la democracia, el derecho de participación del soberano, en los últimos procesos electorales ha dejado mucho que desear, y más aún cuando el pueblo ecuatoriano es testigo que ha perseguido no únicamente a organizaciones políticas, sino también a organizaciones sindicales y sociales por el hecho de haber participado en las consultas populares. Entonces, decir que hay confianza, no lo hay, pero siempre hay que dar el derecho a la duda de que las autoridades que hoy están dirigiendo el CNE puedan actuar en derecho, respetando la Constitución, el Código de la Democracia y procedan a dar paso a este derecho para la revocatoria. ¿Se curan ustedes en salud? ¿Parten de la premisa de que van a haber condicionamientos, demoras eventuales negativas? Obviamente sí, porque ya lo estamos viendo con el primer sector que presentó la solicitud de formularios, que no ha habido todavía un pronunciamiento. Sin embargo, nosotros estamos demandando y exigiendo que el Consejo entregue. En nuestro caso, la próxima semana se culmina el plazo y estaremos atentos a cuál va a ser la respuesta del Consejo Nacional Electoral. Si hay negativa, ¿tienen ustedes vislumbrado qué acciones legales o políticas podrían llevar adelante? Por supuesto que sí, obviamente presentaremos los documentos jurídicos pertinentes que este, nos corresponde si es que no hay respuesta. Y dos, obviamente en los próximos días anunciaremos una convención o asamblea nacional unitaria de todos los sectores para establecer una plataforma unitaria y anunciar nuevas acciones si es que hay negativas por el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo evalúa usted el clima social actual? ¿Hay un ambiente propicio para que la ciudadanía se movilice activamente alrededor de este proceso? Cuando obviamente el pueblo tiene necesidades que no han sido resueltas, siempre va a haber esa predisposición de movilizarse, de hacer uso de este derecho para demandar soluciones. Y como hemos dicho, el fuera no afuera ya no es solo un eslogan, no es solo una consigna, sino es una necesidad que viene demandando los distintos sectores, que viene demandando la mayoría de los ecuatorianos. Entonces, siempre van a haber las condiciones cuando no se garantice empleo, educación, salud y sobre todo seguridad. ¿Qué espera usted que ocurra en los próximos días, las próximas semanas? Pues, bueno, nosotros esperamos de que el Consejo entregue los formularios y empezar con esta tarea. Dos, esperamos ya anunciar obviamente este proceso unitario en una convención nacional. Y tercero, también lo decimos, esperamos de que el pueblo ecuatoriano pueda analizar muy bien y tomar la decisión adecuada, correcta en las elecciones seccionales y castigar a un gobierno que no ha cumplido. ¿Cuál sería en síntesis su llamado al ciudadano de a pie, a las organizaciones sociales, frente a esta iniciativa y a este eventual proceso? Ese llamado de que es el momento, obviamente, de la unidad, de la organización y la lucha, y de que sin temor, obviamente, tomen la decisión adecuada y que obviamente haga uso de este derecho como es la revocatoria y ese llamado a que todo el ciudadano exija que el Consejo Nacional Electoral entregue los formularios y que obviamente se respete
esa decisión del pueblo ecuatoriano. Así que nosotros ratificamos el compromiso de seguir luchando porque se cumplan los derechos de los trabajadores y los pueblos que lamentablemente hoy están en el abandono. Bien. Le agradecemos mucho, ingeniero Villavicencio. Buenos días. Declaraciones del ingeniero José Villavicencio, él es presidente de la UGTE, presidente del FUDI. Representa en esta ocasión a varias organizaciones sociales ecuatorianas que están iniciando un proceso para tratar de lograr una revocatoria de mandato del presidente de la República, Daniel Noboa.